Vamos a aprovechar de darle pase a Gabriela Salvador, que ya está conectada también con nosotros, para poder, vamos a tener bastante tiempo de conversar nosotros, no te preocupes. Sino que Gabriela está esperando también, está a la espera. Gabriela Salvador está conectada, por supuesto. Pero tú no avisas, ¿no? Estaba César, estaba Gabriela. Muy bien. Gabriela, adelante por favor con tu análisis. Muy bien, ¿qué tal Gabriela? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Feliz 28! ¡Feliz bicentenario! ¿Cómo estás? Bueno, no sé si feliz bicentenario, porque además recordemos cómo inicia el presidente Castillo señalando algo que me parece importante, ¿no? Ya ves, Gabriela piensa como yo, ¿ya ves? No somos 200 años de república, somos una cultura milenaria, y una cultura milenaria en la cual debe reconocerse el derecho de pueblos indígenas, de pueblos ancestrales, de comunidades campesinas, de comunidades nativas, quienes han sido los eternos y eternas olvidados, ¿no? Y yo creo que esto es importante mencionarlo porque lo hablábamos el otro día, son 200 años de libertad, o son 200 años de una república en la cual hemos estado más bien sujetos a determinados derechos que han sido impuestos por de alguna forma notables y aquellos que creen que pueden ser quienes generan finalmente las normas, ¿no? Pero hay todo un grupo poblacional excluido, olvidado, que justamente son los pueblos indígenas, que son los pueblos originarios, que son las comunidades campesinas, las comunidades nativas, y sin duda alguna la comunidad también LGTBIQ+, que lamentablemente ha sido el tremendo ausente dentro del discurso del presidente Castillo, ¿no? Sí, justamente uno de los puntos más importantes y saltantes de este discurso ha sido las poblaciones originarias. Se han hablado en muchas partes, en muchos términos de su mensaje a la nación, y eso ha emocionado mucho. Si bien es cierto, han habido omisiones resaltantes, como por ejemplo el tema de derechos humanos, el conflicto, las víctimas del conflicto armado interno, son más de 18.540 desaparecidos que hasta ahora los gobiernos ni siquiera han intentado prometer algo a favor de ello. Las poblaciones vulnerables, que no solamente son las comunidades originarias, las comunidades afrodescendientes, que sí las han nombrado y que también es un hito histórico que no se ha dado antes, sino sobre todo las comunidades LGTBIQ, ¿no? Que son comunidades vulnerables. Otra de las omisiones, el tema del deporte, no se ha hablado mucho del tema del deporte, pero sí, regresando a lo que indicas, el tema de valorizar a las poblaciones originarias y a las comunidades originarias, ¿no? Desde el punto que estábamos hablando antes con Jorge, de destinar hasta 1.000 millones para las trochas carrozables, ¿no? Y así que estas comunidades que están olvidadas per se puedan tener más contacto con las ciudades y crecer, ¿no? Económicamente, ¿no? ¿Qué parte del discurso a ti te ha parecido más importante en el tema de las poblaciones originarias? ¿Qué es lo que más te ha dejado satisfecha en ese punto? Gabriela, ¿me llegaste a escuchar? Sí, no llegué a escuchar porque se cortó el audio un momento. Ya, entonces para hacerlo más global, si bien es cierto, hemos hablado de las omisiones, tú lo has indicado, yo también, que nos hubiera gustado escuchar, Jaime también ha hablado del tema del INPE, que también muchas cosas nos hubiera gustado escuchar, pero en sí ha sido un mensaje alentador, un mensaje con muchas sorpresas que nos ha dejado en pómulos, como se dice, como que el Palacio de Gobierno va a ser un museo y él ya no va a gobernar el Palacio de Gobierno y que va a existir el Ministerio de Cultura, y ya no el Ministerio de Cultura. Pero te preguntaba, en sí, ¿qué es las partes más positivas que has podido resaltar de este mensaje y qué es lo que más te ha emocionado del mismo? A ver, yo creo que ha sido un mensaje de la nación que nos ha sorprendido mucho. Te escuchamos lejos, Ahora sí. No sé si me escuchas ahora mejor. Ahora sí. Ha sido un mensaje a la nación que en realidad creo que ha sorprendido a muchos y muchas, que tenía mucha expectativa sobre cómo llevaría a cabo este mensaje. Definitivamente un mensaje a la nación
te cambia todo un discurso y te cambia también un escenario político, te termina dando confiabilidad sobre algunos temas. Temas importantes para mí, por ejemplo, ha sido el tema de continuidad de salud, el fortalecimiento en temas de educación, el tema de justamente el incremento de lo que va a ser el presupuesto a nivel de educación, el fortalecimiento de la agricultura familiar, un desarrollo sostenible, una minería con una visión de desarrollo sostenible que se viene hablando desde diferentes ámbitos, que no es reciente, además ha hablado de la lucha contra la corrupción también, y eso también es importante. Mencionó el tema de los cuellos blancos y el tema lavajato, mencionó sobre todo el tema de la Asamblea Constituyente, que a mí me pareció importante la manera como lo dijo, ¿no? Exacto. Porque él señaló, esto no va a ser mediante un referéndum, sino que esto va a ser por la vía institucional, y la vía institucional es a través de una Asamblea Constituyente en el momento en el que tenga que darse esta, y además elegida por el pueblo, que es lo que más o menos es un poco la réplica del proceso que se ha hecho en Chile con la comisión de la Asamblea, con la comisión constituyente. Por otro lado, el tema mujer me pareció importante en tanto fortalecer y empoderar a la mujer, más allá de que no se tocara el tema de enfoque de género. Exacto. Y en el tema de Asamblea Constituyente hubo un tema que me pareció fundamental, que es justamente el tema de tenemos que tener una Asamblea Constituyente desde la equidad, desde la paridad, pero también desde la interculturalidad. Y esto rompe un poco con el mito de un castillo autoritario que va a imponer un cambio de constitución a través de un referéndum. Por otro lado, el tema de la minería, ¿no? El tema de la minería, él habla de cerrar los procesos. ¿Qué significa cerrar los procesos? Él está hablando ahí de los pasivos ambientales mineros. Tenemos justamente, y hay que recordar, él viene de la zona de Chubut. Chubut tiene más de 4.200 pasivos ambientales mineros sin ser cerrados, y es justamente una de las principales afectaciones ambientales que afecta definitivamente a la salud ambiental. Sin embargo, en estos temas ha habido también algunas contradicciones, y en el discurso presidencial yo lo que he sentido es un poco la dispersión de temas, ¿no? O sea, mezclaba, por un momento hablaba de educación, pero también hablaba de agricultura, y a la vez hablaba nuevamente de salud. Yo me imagino que es porque es su primer discurso. Claro. Sin embargo, yo lo que sí rescato de este discurso es que ha dado, uno, la imagen de un presidente que de alguna manera tiene la capacidad de poder dar confianza a la población de que va a intentar por lo menos hacer las cosas bien. Por otro lado, creo que algo importante de este discurso presidencial es que justamente ha tenido medidas claras sobre temas puntuales: salud, educación, reactivación económica desde la sostenibilidad, trabajo, empleabilidad, sobre todo para jóvenes, que son los más golpeados durante estos últimos años, durante los años de pandemia, y definitivamente el tema de una verdadera educación con justamente lo que no esperábamos, que era la fiscalización y evaluación a los maestros, que era algo que justamente desde su propio gremio, el SUTA, están en desacuerdo en ello en la reforma educativa. Y yo creo que estas han sido las grandes sorpresas, y también el tema de el tema de manejar las inversiones desde responsabilidad, sí, pero dar confiabilidad al empresariado de que no va a haber expropiación. Exacto. No va a haber, por otro lado, una suerte de bloqueo al empresariado, sino más bien lo que se va a hacer es trabajar de la mano con ellos y con ellas, ¿no? Estos mensajes son claves, y es por eso que yo mencionaba al inicio que los discursos presidenciales pueden cambiar la realidad o el contexto social que justamente la población esperaba con mucha expectativa, además, este discurso, porque nos permite ver a un Castillo, además, que creo, sobre todo en el tema de Asamblea Constituyente, se aleja de Cerrón,
Cuando Cerrón menciona esto tiene que ser vía referéndum, mientras que Castillo dice esto tiene que ser vía asamblea constituyente con las vías institucionales. Claro, él ha aclarado los parámetros lógicos que se tienen que usar, que demorarán un promedio hasta de 3 legislaturas, ¿no? O sea, primero pedir el cambio constitucional, que si es que lo aprueba el Congreso, de repente esto puede ser en 2 legislaturas, y después si se aprueba recién pasar la posibilidad de referéndum, después de pasar la posibilidad de referéndum ya la Asamblea Constituyente, y esto puede demorar un promedio de 2 años o 3 años. Lo que quería Cerrón y lo que se hablaba era que un tema caballazo, inmediato, la Constitución, y eso era lo que el fundamento que indicaban los grupos fujimoristas de ultraderecha, ¿no? Que nos quieren implantar la Constitución comunista de un momento, o en este discurso desbarató completamente esa idea. Pero tú aclarabas bien en el tema de sí. Disculpa que te corte, no solamente eso, ¿no? Porque lo que él mencionó es, no vamos a ir a un referéndum. Claro. Vamos a ir a una asamblea constituyente. Y ese fue un golpe así total a Cerrón, así en una. Linda totalmente de va por un referéndum. Y esto implica que la población elija a quienes van a representarlos en la asamblea constituyente, que es sociedad civil, academia, organizaciones sociales, independientes, organizaciones gremiales, pueblos indígenas, efectivamente, agrupaciones políticas también, que es un poco el proceso chileno, ¿no? Exacto, ¿no? Y esto sí me parece muy importante porque permite justamente, le da un mensaje a la derecha de aquellos que decían que justamente él era autoritario y que además iba a ir al caballazo con el tema de cambio de constitución, pero sobre todo él habla de un cambio de constitución en el cual la idea no es simplemente cambiar las reglas de juego por cambiarlas, sino porque estamos, el fondo del discurso fue, estamos celebrando el bicentenario, y antes de celebrar el bicentenario nos toca reconstruir la historia. Y reconstruir la historia es incluir a los excluidos. Exacto. Entonces, esto para mí ha sido uno de las mejores partes del discurso de Castillo, que fue al final, pero que definitivamente deslinda de lo que vendría a ser el autoritarismo o de lo que se creía que podía ser el autoritarismo de Castillo. Sin embargo, por más que ha destruido esa imagen del monstruito comunista que lo colocaban hasta hace unos días, de todas maneras también ha mandado algunos mensajillos que de repente al empresariado, al gran empresariado, a los monopolios estos no les va a gustar mucho. Él ha sido claro que no va a expropiar, que no es nada de eso, ¿no? Que va a respetar por sobre todas las cosas a la empresa privada, pero que también va a respetar los intereses por encima de los intereses del país. También ha dicho que en el tema minero va a anteponer el incremento del ingreso nacional, o sea que va a haber un incremento. No sé si eso va a generar mayores impuestos o recuperar lo que no ganamos por en el sector minero privado. Y por último ha dicho también que en el tema minero se va a cerrar a todos aquellos que no que tengan pasivos ambientales, o que no, como en el caso que hablaba de Choguro o en Cajamarca o en Cusco, en Ramis, que son mineras que tienen hasta en juicios para no pagar estos pasivos ambientales, y la va a cerrar de llano. Entonces, de repente esas cositas no le va a gustar a algún sector, pero está muy bien. Pero hay que hacerlo con la... Gabriela, te agrego este comentario para que puedas explayarte también. ¿Qué pasa con los contratos mineros? Los contratos están firmados y desgraciadamente seguramente el Estado no aplica las sanciones que debería aplicar, pero cerrar una mina, una actividad, una concesión minera iría en contra de los contratos, y esto nos podría llevar inclusive al CIADI a nivel internacional y seguramente a perder miles de millones de dólares en demandas con estas empresas. ¿Tú qué opinas, por favor? A ver, yo ahí sí quisiera hacer algunas precisiones desde la experiencia ambiental.
y sobre todo desde la experiencia en el organismo de evaluación y fiscalización ambiental que es OEFA. Yo no voy a ser intérprete de Castillo, pero sí lo que habría que señalar ahí son algunas cosas, y es que primero los pasivos ambientales mineros son justamente estas minas que no terminan de cerrar o que no terminaron de cerrar, componentes ambientales. Exacto. Y que en muchos casos ya ni siquiera están en el país. No sé si me estoy dejando entender. Sí, claro. Entonces, totalmente, en muchos casos además tienen multas tributarias, y no solamente tributarias, sino también tienen multas ambientales. Exacto. Y que nunca fueron pagadas. Entonces, el tema de los pasivos ambientales mineros y de justamente el cierre de estos es algo que no lo ha dicho Castillo, lo dijo Inchaustein incluso como ministro en su momento, pero también se viene mencionando desde la época de Vizcarra, cuando el ministro Ismodes también habló de la reestructuración justamente de pasivos perdón, se me ha ido el nombre, que es justamente la empresa estatal que ve pasivos ambientales mineros. OEFA. Ambientales mineros, que no es OEFA, es pasivos ambientales mineros, que se llama de este nombre, que justamente se hace cargo de los pasivos ambientales que mineras dejaron y que nunca pudieron cerrar. Entonces, aquí el tema de los contratos no entra tanto en discusión. Aquí lo que más entra en discusión, yo diría, el error más bien en el caso de Castillo fue hablar de vamos a cerrar los pasivos ambientales mineros, pero a la vez mencionó algo que creo que técnicamente quizás no fue bien asesorado respecto a vamos a flexibilizar algunos procesos administrativos. Entonces, esta flexibilización de procesos administrativos, cuando estamos hablando de pasivos ambientales mineros, no se da, no se puede dar, porque justamente ya son los pasivos ambientales mineros es cuando ya prácticamente la mina abandonó la unidad minera, ¿no? O sea, el término técnico que se le da. Entonces, ante este abandono de la unidad minera, que tenemos diferentes casos en el país, lo que corresponde es justamente el fortalecimiento y reestructuración de pasivos ambientales mineros SAP, es justamente la empresa estatal que depende del Ministerio de Energía y Minas, y de una vez ya dar prioridad sobre todo a casos emblemáticos, no solamente Chubut, sino también está la Oroya Antigua, que es justamente una de las que más padece el tema de pasivos ambientales mineros, sobre todo por su lucha ambiental y por la presencia de metales pesados que hay en la zona, y también la zona de Pasco, que tiene una gran cantidad de pasivos ambientales mineros sin ser cerrados. Entonces, y ahí él menciona también algo que es importante y que lo viene señalando además el Ejecutivo desde hace mucho tiempo, desde la época de Vizcarra incluso, que es una nueva ley general de minería que esté de alguna manera alineada con la legislación ambiental, porque la Ley General de Minería data de 1992, cuando ni siquiera teníamos un código ambiental. Ahora, yo creo que el gran tema ausente en el tema ambiental, que además fue muy corto, fue el fortalecimiento de la fiscalización ambiental. Exacto. Si tú no fortaleces la institucionalidad ambiental, que es el MINAME, el OEFA y el SENACE, muy difícilmente puedas competir como institución, como sector, con ministerios productivos como por ejemplo Energía y Minas. Va a depender mucho de quién va a ser el ministro o ministra del Ambiente o el ministro y ministra de Energía y Minas, a fin de que vayan un poco coordinados, que es lo que lamentablemente no ha pasado en los últimos gobiernos. Claro, además recordemos también en el factor histórico de todo lo que ha sucedido en las luchas por tener una minería que sea la que realmente deberíamos tener, una minería responsable. Las luchas, por ejemplo, de Conga, justo estabas hablando del tema de la Oroya, las docenas o cientos de niños
y personas que están con metales pesados en la sangre, lo cual hasta se podría indicar que es un crimen de lesa humanidad el que siga pasando los años y no se les dé atención a estas personas y que las mineras sigan proponiendo ese tipo de minería, ¿no? Él dijo una frase muy importante que dice, si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va. Y eso va más allá de la consulta previa y todo lo que tenemos, porque enfrasca una frase muy potente, ¿no? Para estos tiempos y sobre todo para las comunidades que luchan por tener, para que haya una minería sana, ¿no? Y productiva, y que están en contra de lo que tenemos. Ya hay hasta el momento 76 mártires de las luchas en conflictos medioambientales. Entonces, justamente esa frase es muy potente. ¿Tú qué opinas sobre el tema de si un proyecto no tiene la rentabilidad social, simplemente no va? Es decir, que el gobierno ahora se va a poner al costado junto y del lado de la población que dice no va, por ejemplo, cuando dicen Conga no va, cuando dicen Tía María no va. Ahora, a ver, el tema de la rentabilidad social es un tema, nuevamente, ahí hay que hacer algunas precisiones. No es un tema nuevo, no es un tema que se le ha ocurrido a Castillo. Y esto desde el sector ambiente se ha venido discutiendo ya desde hace varios años, justamente por el caso de Tía María. Recuerden que el caso de Tía María se hablaba mucho de la licencia social, no sé si se acuerdan. Claro. La licencia social como término legal, como una suerte de fórmula legal, la licencia social no existe. Okay. O sea, consulta previa existe, hay una ley de consulta previa. Sí. La licencia social es una construcción Exacto. que hace Sauder para poder de alguna manera legitimarse ante la población. En el tema de la rentabilidad social, esto se ha venido conversando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver de la mano con el tema de la licencia social. Y es por eso que es muy importante empezar a regular qué es la licencia social. Y esto es algo que durante el gobierno que fue disuelto se intentó hacer desde el Frente Amplio con Marco Arana, presentar un proyecto de qué es la licencia social, porque definitivamente en algún momento, si es que estamos tocando de manera popular el término, si es que no tenemos una definición clara sobre qué es licencia social, muy difícilmente va a poder esta ser reconocida y respetada en el marco legal. Entonces, la rentabilidad social va de la mano de eso. La rentabilidad social es un tema que ya se ha venido conversando desde el caso Tía María, que lo ha dicho además el Consejo de Minería cuando vio el tema de Tía María, y creo que ahí sí él debió de haber explicado un poco más el caso, debió haber explicado más un tema de que la rentabilidad social tiene que ver con el caso de licencia social y que además no es que me pongo del lado de la población, es que si es que no hay las condiciones que pasó con Tía María y que el Consejo Nacional de la Minería además resuelve finalmente que por justamente no hay condiciones sociales, Tía María no va, y esto fue en un gobierno de centro o de derecha, si quieres decirlo de alguna manera, que fue el gobierno de Vizcarra, es un poco eso, no significa no va porque no quiero, sino no va porque no hay las condiciones sociales para que este proyecto sea viable, o porque además las actividades productivas se pueden contravenir. Entonces esto amerita un mayor estudio, y ahí sí va a depender mucho de quién va a ser el ministro o ministra de Energía y Minas, pero sobre todo quién va a ser, en este caso, porque él habló de minería, quién va a ser el director o directora general de minería del Ministerio de Energía y Minas, que es finalmente quien termina por negociar este tipo de cosas. Y también va a depender mucho, y aquí es importante señalar, que el Congreso no es un actor ajeno a lo que ha mencionado Castillo durante su durante su discurso presidencial. Quien va a ser presidenta o presidente de la Comisión de Energía y Minas va a tener que trabajar de la mano con el Ministerio de Energía y Minas para que justamente aquellos proyectos mineros que son importantes para el país puedan salir, pero con responsabilidad social. Y además
que tengan justamente la aprobación, no consulta previa, porque eso pasa con pueblos indígenas y pueblos originarios, sino más bien en el caso de responsabilidad social, rentabilidad social, tiene que ver más con el tema de licencia social, que no es lo mismo que consulta previa, pero que sí tiene que ser trabajado con no solamente la Dirección General de Minería, sino también con el área de conflictividad del Ministerio de Energía y Minas, y tener ahí un mayor control, un mayor manejo de la situación. Gabriela, con respecto a esta política, digamos, se aplicaría a los nuevos contratos. Esto es algo que no ha dejado claro también Pedro Castillo, ¿no? O a los contratos ya existentes. Recordemos que el primer inversor de minería en el Perú son los chinos. Es el gobierno de la República Popular China. Y yo no sé si ellos también formarían parte de estos acuerdos. China es un país normalmente renuente a hacer cambios a contratos que ellos consiguen. Por ejemplo, vemos que en el sur, en Marcona, la Shogun ejerce prácticamente un virreinato, en donde manda la empresa por encima inclusive de la municipalidad y de las autoridades regionales. Entonces, y considerando que China es nuestro primer socio comercial, podría aplicarnos sanciones también comerciales, y limitar incluso hasta nuestras exportaciones. Recordemos que ha tenido ya ese tipo de actitudes con otros países. Aquí el señor Joshua hace un gesto de desprecio, pero ¿con qué va a financiar el señor Pedro Castillo sus planes de, como por ejemplo, de universalizar la universidad a todo el mundo, cuando no habrían los recursos suficientes, ¿no? Entonces, podría ser bien un discurso de buenas intenciones para la tribuna, y que no está debidamente pensado en realidad esta renegociación de los contratos mineros, si efectivamente esa fuera su intención, porque en otros casos hemos escuchado a presidentes ofrecer cosas, pero ya a contratos que se dan a futuro, no sobre los contratos que ya están firmados. Ahora, yo creo que esto, acá hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Y es que tenemos un tema de seguridad jurídica. Lo que él no puede hacer es arbitrariamente, de alguna manera, anular contratos que ya han sido firmados. Exacto. Aquí entra el fortalecimiento y la institucionalidad del OEF. ¿Qué puede hacer OEF? OEFA, ante los incumplimientos ambientales, puede pedir el cierre total de la unidad minera, el cierre parcial o el cierre total de la unidad minera por incumplimientos ambientales. Es totalmente distinto. Yo creo que aquí sí habría que hacer un llamado a un poco digamos, al criterio de Castillo, justamente recordando además las palabras de Mujica, cuando Mujica le decía: tienes que entender que para poder lograr lo que quieres hacer con los programas sociales, la inversión es importante. Exacto. Si tú quieres salir de la pobreza, la inversión es importante. Y esos criterios deberían de ser aplicados, o los criterios que estamos hablando justamente de rentabilidad social deberían de ser aplicados a proyectos nuevos. Uno de ellos es justamente Conga, Tía María, pero en el caso de Shogun, por ejemplo, ahí el cierre total de la mina, el cierre total de la unidad minera, no depende de Castillo, no depende del Ministerio de Energía y Minas, sino más bien depende del OEFA, y depende del tribunal de OEFA, quien finalmente determine la medida administrativa a tomar frente al incumplimiento de las obligaciones ambientales de estas unidades mineras. Entonces son dos casos totalmente distintos, ¿no? Yo creo que ahí sí hay que ser muy claros en ello, y es que este tema, por más que mi corazón sea ambientalista, ahí yo sí creo que es importante que lo que justamente él señala de la rentabilidad social se aplique sí
a los contratos nuevos o a los proyectos, más que a los contratos, Jaime, a los proyectos de exploración que recién se van a dar. Y mientras que en el caso de ya unidades mineras que están operando, ahí sí, o de proyectos de exploración que ya están operando, lo que tiene que haber es la fiscalización y supervisión por parte de la OEFA y que ellos determinen qué medida administrativa van a tomar. Pero eso pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y de que justamente OEFA pueda tomar las mejores decisiones en función también a un mayor presupuesto para tener mayores supervisiones y por otro lado una fiscalización adecuada. Exacto, porque yo creo que hay que tener en cuenta, como digo, ¿no?, que en el caso de China, como digo, repito este tema porque es importante, es nuestro principal socio comercial y el que mayor es el mayor inversionista en el tema minero en el Perú en ese momento. Entonces, considerando de que bueno, China es un país poderoso y que tiene de alguna manera alguna familiaridad ideológica con el partido del señor presidente de la República, yo creo que va a ser un poco difícil que puedan imponer, digamos, cambios, porque es verdad, un ente regulador como el de la OEFA, por ejemplo, también, como en el caso incluso de OCIPTEL, responden también, hacen que, digamos, el control sea un poco más laxo, ¿no? Le da más ventajas a la empresa que a los usuarios, siendo el caso de OCIPTEL, por ejemplo, ¿no?, algo más masivo, algo más público. En cambio, en el caso de la minería, es un tema que la gente en general no lo maneja tan fácilmente. No es algo tan popular, digamos, ¿no? Pero es víctima, porque la minería genera víctimas. Sí, es cierto, pero como digo, ¿no?, sopesar, ¿no?, las relaciones comerciales, como digo, ¿no?, o sea, durante años Shougang ha ejercido prácticamente un virreinato en la zona de Marcona. Incluso se escuchó que Shougang no le daba el permiso a la municipalidad o al gobierno regional de construir un hospital en un terreno que estaba como reservado para las operaciones de la mina. Entonces, como digo, no es un tema tan fácil como decir, no, saco mi machete y salgo a cortar la cabeza de todo el mundo y hago lo que yo quiero. O sea, en realidad, un presidente lo que tiene que hacer es negociar. Pero si por ejemplo, si te destruyen, te envenenan, y hasta asesinan a tu población por reclamar hechos justos, tú no vas a taparte los ojos porque es una empresa que nos genera dinero y hay un contrato de por medio. Primero y ante todo es la nación y la población. Ahora, hay que separar el tema económico y el tema ambiental. Escuchemos a la experta en temas ambientales. O sea, pero déjame terminar, Angelita. Gabrielita, lo que pasa es de que cuando hablamos de ver... Como yo siempre me cambia el nombre, ¿no? Sí, lo que pasa es que estoy pensando, ya mejor no digo. Lo que pasa es de que cuando hablamos de ver el tema de los contratos, nos da miedo y vamos a romper el contrato, pero hay que separar el tema económico, que podría ser la reactivación de la zona, porque no llega el dinero, el canon es muy poco, la corrupción, etcétera. Y el otro lado es el pasivo ambiental, los daños que generan esta minería con contratos de muchos años. Yo pienso que hay que separarlo. Lo que está mal en el tema medioambiental, a través de la OEFA y a través de otras entidades como la empresa esta de pasivos ambientales, si se tiene que cerrar, se cierra. Eso es lo que se busca. El tema económico es otro. Ahora, cuando Pedro Castillo dice de que va a cerrar la mina si genera pasivos ambientales, como lo dices tú, está bien. Si es que la OEFA o esta empresa lo indica, hasta se tiene que cerrar. Pero si, por ejemplo, pone la idea, Jaime, de que no, porque es la principal, es el principal. Yo digo que no. Yo digo qué presiones hará el gobierno chino sobre las relaciones comerciales. Pues es como, por ejemplo, que yo tengo a mi hermana que le pega al marido toda la vida, pero le digo no lo botes ni lo dejes porque él te da de comer y te da dinero para la casa. Si lo botas, termina la dependencia económica, déjate pegar nada más. Entonces, estamos así por décadas y décadas y décadas. Entonces, tenemos que buscar la forma de conciliar y quedar en un punto con las empresas en que ellas trabajen como debe ser, ¿no?, con una minería
buena, estructurada, con un espíritu social que no solamente genere la parte económica para el local, para el país y para el lugar, sino que también deje de envenenarnos, deje de destruir nuestros ríos, deje de destruir nuestros bofedales, deje de destruir nuestras lagunas, y que haya una responsabilidad social. Pero yo digo, con responsabilidad social. De hecho, que los contratos, Gabriela, a ver, tú que conoces el tema más en profundidad, los contratos contemplan ese tipo de ¿cómo se llama?, de situaciones, ¿no? Pero no los cumplen. No, contemplan, ¿no? Y si no los cumplen es por un tema, a veces, hasta económico, y el Estado se ha hecho un poco el loco con ese tema. No lo contempla el contrato, lo contempla el instrumento de gestión ambiental. Lo que pasa es que el contrato es una cosa y el instrumento de gestión ambiental, que digamos es el estudio de impacto ambiental, es el que va a contemplar cuáles van a ser tus obligaciones ambientales. Uh-huh. Si tú no cumples con estas obligaciones ambientales, el OEFA está en toda la potestad de dictar una medida cautelar o una medida administrativa en la cual se determine el cierre temporal de la mina o el cierre total de la mina. Y de hecho sí se ha dado en el país, que se ha cerrado algunas minas en las cuales definitivamente no han cumplido con el levantamiento de observaciones o ya el nivel de afectación ha sido bastante alto. ¿Cuál es el problema? El problema acá no es revisar los contratos no los podemos revisar. El problema pasa porque, repito, tenemos que fortalecer la fiscalización ambiental, tenemos que fortalecer el OEFA para que justamente el OEFA pueda tener acciones de supervisión que permitan justamente a los ingenieros y abogados que participan de la supervisión ambiental poder tener herramientas como para poder hacer una supervisión adecuada de toda una unidad minera y que además puedan después hacer una fiscalización adecuada, porque primero es la supervisión, luego viene la fiscalización, finalmente la sanción. Y en esta sanción yo creo que ahí sí es importante darle el empoderamiento al OEFA, que lamentablemente durante estos últimos años se ha ido perdiendo. Recordemos que el OEFA, cuando se crea el OEFA y está a cargo de Hugo Gómez y luego de María Luisa Busquiza, tiene diversos casos en los cuales se sanciona a empresas mineras y se sanciona además a empresas de hidrocarburos, se sanciona a Petroperú y a Pluspetrol por los derrames justamente que se dan en la zona amazónica y en el caso de mineras en la zona básicamente de Arequipa, de Ancash, de Cusco, de Puno, sobre todo en cuencas como por ejemplo la del río Yayimayo. Luego viene una nueva gestión que es justamente la gestión de Tesi Torres, que de alguna manera lo que hace es más bien ir en contra de la institucionalidad del propio EFA. Entonces, lo que tiene que hacer Castillo, o lo que tendría que hacer el ministro o ministra del Ambiente, es fortalecer ese organismo que está adscrito al Ministerio del Ambiente, para que justamente puedan dictar medidas administrativas que permitan el cierre de aquellas mineras o unidades mineras que no cumplen con esas obligaciones ambientales, que va más allá del tema de revisemos el contrato. No se puede revisar el contrato. Lo que sí se puede hacer es decir, oye, tu estudio de impacto ambiental dice ABC, tú no cumpliste con esto, y entonces acá sí cabe una sanción monetaria, pero también una sanción administrativa en la cual vamos a cerrar este componente minero, o vamos a cerrar parcialmente la mina o cerramos totalmente la mina, dependiendo del nivel de afectación. Y por otro lado está el tema de los pasivos ambientales mineros, que ahí sí quisiera recalcar algo. Los pasivos ambientales mineros tienen que ser cerrados. Son unidades, son componentes mineros que han sido dejados al abandono y que lo que generan es afectación ambiental y que esto impacta directamente en la salud ambiental. Entonces, estos pasivos ambientales mineros, aquí no se trata de cierro la unidad minera, sino cierro el pasivo ambiental. Tengo que terminar de cerrar el pasivo ambiental. Ahora, hay
varios pasos previos, que es justamente algo que lamentablemente el presidente Castillo no lo ha dicho en el discurso. No sé si por falta de tiempo o quizás por falta de asesoramiento, pero en el caso de los pasivos ambientales mineros, lo que pasa es que tienes dos tipos de pasivos. El pasivo ambiental minero, en el cual el Ministerio de Energía y Mina tiene que terminar de identificar cuántos pasivos ambientales mineros existen en el país para ser cerrados. Luego estos son supervisados por el OEFA y terminan siendo procesados, y si es que no se encuentra al generador del pasivo, el Estado se hace cargo de cerrar estos pasivos ambientales, y ahí sí necesitas presupuesto para cerrar, presupuesto público. Pero por otro lado tienes los PASH, que es justamente los pasivos ambientales en hidrocarburos, que no son pocos tampoco, y que están a cargo, la identificación de estos están a cargo del OEFA. Entonces el OEFA tiene que ser fortalecido justamente para poder identificar esos pasivos ambientales en actividades hidrocarburíferas, a fin de que también estos sean cerrados. Y esto pasa por el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en general. Y lamentablemente lo que hemos escuchado, ahí sí hago una crítica al presidente Castillo, han sido 2 o menos de 3 minutos que ha hablado justamente sobre temas ambientales, en el cual no se ha hablado del fortalecimiento, no se ha hablado de institucionalidad, no se ha hablado además de cómo van a ser, cuáles van a ser los instrumentos de gestión que se van a utilizar, y tampoco se ha hablado de salud ambiental, mucho menos se ha hablado o no se ha explicado cómo sería esta flexibilización de los procedimientos ambientales, porque es un contrasentido. Por un lado yo te digo, voy a cerrar los pasivos ambientales, pero por otro lado te digo, voy a flexibilizar. Entonces, esta contradicción técnica no se ha terminado por entender, ¿no? Exactamente. Yo creo que, bueno, tendremos más tiempo para ampliarnos en todos los temas durante las semanas siguientes. Vamos a seguir analizando el mensaje del presidente, y también vamos a analizar la conformación de su gabinete y su primer ministro o primera ministra, que todavía se mantiene en el misterio. Mi querida Gabriela, más bien yo aprovecho de también, si está César Bejarano conectado, poder escuchar su último comentario para ya ir cerrando la transmisión. A ver si César está con nosotros todavía. Ahí está conectándose. Muy bien, Cecita. Brevemente, para comentar un poco lo que ha dicho Pamela, algo que se te haya quedado en el tintero o que tú quieras adicionar, porque Joshua ha tenido que abandonarnos unos minutos de la transmisión porque está atendiendo un pequeño tema familiar, pero queremos escucharte, por favor. Gracias, Jaime. No, primero agradecer a Gabriela porque nos ha dado una clase magistral, ¿no?, de cómo se puede el ministerio y los organismos fiscalizadores. Pienso que es fundamental que toda la sociedad conozca cómo actúan, ¿no?, y cómo funcionan. Y coincido en que el gobierno debe fortalecer a los organismos fiscalizadores del Estado. Se incluye, por supuesto, Indecopi, y etcétera, para se cumpla la ley. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro Estado y nuestro gobierno, nuestro país en general, es impunidad. Esto pienso que si se empodera la participación de la ciudadanía en la fiscalización, va a ayudar bastante a combatirla. Hay que fortalecer la Creo que no se le escucha muy bien a César. Sí, justamente eso le iba a decir, César, no te estamos escuchando muy bien. ¿Ahora sí? No sé, si estás en tu computadora o estás en un celular. Un celular. Mejor retira el audífono y te escuchamos directamente por el micrófono del celular. Creo que vamos a tener una mejor recepción. A ver, vamos a esperar que se pueda conectar su audio.
Hola, hola. Mucho mejor. Ya, continúa. Ok. Ok, lo que decía es que tenemos un gran problema de impunidad que debemos de erradicarla, y una de las formas es fortaleciendo la participación ciudadana en todas las decisiones del Estado, y fortalecer también a los organismos fiscalizadores, OEFA, Indecopi, OCIPTEL, etcétera. Ahora, el tema de la Asamblea Constituyente me parece muy bueno desde la forma como lo está enfocando el presidente Castillo, con la participación y obviamente que salga desde el Congreso. Ahora, esto, como dijo Joshua, va a tomar pues un par de años aproximadamente, pero es necesario el debate público. No hay que tener miedo a los cambios, son necesarios los cambios ahora más que nunca. El tema es qué cambiamos, o sea, no es aferrarnos y cerrarnos definitivamente a decir no hay que cambiar nada, no hay que tocar absolutamente nada, hay que cambiar la Constitución, hay varios puntos que cambiar, mejorar, perfeccionar. Ya lo dice Pablo Secada, entre otros personas de derecha. O sea, hay que hacer los cambios, no hay que cerrarse. Es que primero tenemos que dialogar, conversar, qué cosas podemos concordar, dejando, bueno, entre izquierdas, derechas, centros, qué sé yo. Y después de eso, bueno, ya se irá ese proceso, ¿no? Y debe salir, por supuesto, del Congreso con las modificaciones del caso y siguiendo el ejemplo chileno, donde implique, pues, la participación de la sociedad civil, de los diversos representantes también de las zonas, pueblos originarios, zonas campesinas, pero que se sienta que hay una representatividad de todo el Perú. También, por supuesto, de derecha. No estoy diciendo que no, por si acaso no se vayan a asustar nuestros amigos de derecha. Todos debemos de participar en esos cambios fundamentales que se puedan dar en la Carta Magna. Y esto implica, por supuesto, que, repito, la representatividad de todos para aportar. Mientras sintamos que participamos en esta Carta Magna, va a ser mucho más elaborada, porque el desequilibrio es que justamente generan los caos, los problemas, las crisis, y eso lo vemos actualmente, por ejemplo, en muchos aspectos. Eso, y repito, fundamentalmente, participación ciudadana, empoderarla lo más que se pueda desde las juntas vecinales y crear pues equipos de fiscalización vecinal, ¿no? Para que los alcaldes y los gobernadores no hagan lo que quieran y no manejen el dinero pues del Estado, de todos los peruanos, de mala manera. Muy bien, ahora yo quiero invitar, ya está conectado Fernando Romero. Él seguramente tiene una posición muy personal y muy particular de lo que estamos, del mensaje del presidente Castillo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Jaimito, gracias por la invitación. Un saludo para Gabriela, para César, para todos. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué tal, Jaimito? Espérate, Fernando, vamos a hacer el disclaimer. Tú has sido parte de la campaña de Alberto Bengolea, has estado cercano a él, has sido uno de sus brazos derechos e izquierdos de su campaña electoral. Y claro, el PPC y el PPC en general, digamos, como partido, y las personas también que lo integran, seguramente también tienen una opinión. Y aquí la idea es darle la palabra, escuchar a todas las opiniones. Por eso he tenido la suerte de poder invitarte el día de hoy. Así que te escuchamos. ¿Qué te ha parecido el mensaje del presidente Castillo? A ver, un mensaje, digamos, simpático en el papel. Evidentemente quien se lo redactó ha tenido muchos puntos, algunos puntos favorables. Ahora, igual preocupan muchas cosas, ¿no? Preocupan muchas cosas. Para empezar, no ha explicado cómo va a lograr. Creo que hay más de 10.000 millones de soles entre bonos y promesas que ha hecho. No se sabe dónde van a salir esos 10.000 millones de soles.
insiste con el tema de la Asamblea Constituyente, que realmente es una locura. O sea, hemos tenido 12 constituciones en nuestra época republicana, Jaime, 12 constituciones. ¿Cambió algo? No cambió nada. No es un cambio de Carta Magna. ¿Que hay que cambiar puntos de la Constitución? Por supuesto que hay que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo. Es una Constitución débil por muchos lados y hay que fortalecerla. Claro que sí. Pero no un cambio de Constitución. No es, para mi punto de vista, la Asamblea Constituyente no es un camino. Otras cosas que he hablado, no sé de dónde va a legislar, dónde va a despachar el señor Castillo, no tengo idea, ¿no? Calculo que lo hará desde su casa, ahora que Palacio va a ser pues un museo, ¿no? Supongo que de su casa, o de repente alguna región, no lo sé, no ha sido claro tampoco de dónde va a despachar. Y bueno, y tampoco sabemos cómo las 72 horas que tienen los extranjeros para irse, los extranjeros que han venido a delinquir, para irse, imagino que irá pues de sus casas ahorita uno por uno a invitarlos a que se retiren, ¿no? Supongo que también lo hará. En todo caso, tampoco hemos visto visos del gabinete que va a mostrar y que aparentemente ha sido preparado por el señor Cerrón, porque también ha hablado de corrupción, pero no ha deslindado de Cerrón. Entonces, ha sido un mensaje bonito en el papel. Se lo han preparado, obviamente, lo ha leído ahí con algunos impases de su lectura, pero que en el fondo no ha transmitido, creo, la tranquilidad que debía ser, ¿no? Que debía tener. Exacto, sí, bueno, o sea, que los mensajes, digamos, a ti lo que más te preocupa es el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, del mensaje, ¿no? De dónde va a sacar los recursos para, por ejemplo, como decía yo, ¿no? El tema de ingreso libre a las universidades, ¿no? Por supuesto que sería, pues, ideal que todas las personas que quisieran estudiar una profesión pudieran tener un acceso libre a la universidad, pero es un tema, como digo, presupuestal, es un tema de tener la cantidad de lugares, primero, donde implementarlos, segundo, los profesores, ¿no? La currícula, son una serie de digamos, ausencias, ¿no? Carencias que habría primero que resolver antes de decir vamos a recibir a ¿cómo se llama la universalización, ¿no? La apertura de las universidades a todos, ¿no? En todo caso, seguramente ya en las siguientes semanas iremos escuchando un poco más acerca de lo que cómo piensa llegar a esos planes. No tenemos todavía primera ministra, no tenemos ministros ni ministras. A mí en realidad, Jaime, perdóname que te interrumpa, dale. Lo que más preocupa es lo que viene, ¿no? O sea, acá al inicio ese señor, como te digo, es un mensaje que se lo han escrito bonito, ¿no? Que se lo han pintado ahí, pues, con algunas cosas que podrían resultar interesantes en el papel, pero lo peor va a venir ahorita. O sea, un gabinete donde el señor Nájar, aparentemente, y todo apunta que va a ser el primer ministro, entonces, y que no sabemos más. Hay por ahí, he leído un Twitter de Rosa María Palacios, donde nos alerta sobre seis posibles ministros que van a dar mucho que hablar. Entonces, yo creo que lo peor viene ahorita, no es el mensaje lo peor de Castillo, ¿no? Yo sí, y creo que lo has leído en mis redes sociales, yo sí soy un convencido de que Castillo, ninguna de las dos opciones eran, no soy fujimorista y tú lo sabes. De hecho, yo soy un antifujimorista, pero para mí ninguna de las dos opciones eran buenas, pero el señor Castillo representa todo lo terrible que ya hemos visto además en países vecinos, como Venezuela. Fernando, sí, dime. ¿Tú crees que Castillo implementará un gobierno, digamos, socialista rayando con lo comunista? ¿O tú crees que se mantendrá más bien en una línea un poco más ecuánime, más de centro? ¿Qué crees?
Castillo va a hacer lo que propuso desde el inicio. O sea, él ha ido cambiando un poco, ha ido maquillando un poco la versión, pero la esencia de Castillo es lo primero que dijo, y es un gobierno completamente comunista. O sea, eso está claro, eso está clarísimo, ¿no? Y teniendo al lado a Cerrón, pues, y que hoy día se ha paseado tomándose fotos, ¿no es cierto?, demostrando que él tiene poder, porque eso es lo que ha demostrado Cerrón hoy día, y que Castillo, no sé en qué portería, de qué ministerio lo pondrá, o no, ¿cierto?, porque no creo que pues al portero le permita pasearse como Pedro por su casa, como lo ha hecho Cerrón hoy día, y como lo viene haciendo. Además, el otro día salió a hablar quiénes eran los posibles integrantes del gabinete. O sea, de portero no tiene nada. Entonces, este es un gobierno que realmente, para mí, no es nada esperanzador. La izquierda radical ya ha demostrado, acá nomás, ¿no? Acá nomás, que no resultó, ¿no? Mira Venezuela, mira Bolivia, mira Argentina. Entonces, esto no es nada esperanzador para mí. Castillo es un gobierno comunista, nació con la idea de gobierno comunista y va a terminar siendo un gobierno comunista. Eso que no te quepa la menor duda. Muy bien, Fernando. Yo te agradezco mucho tu participación hoy día. Como digo, siempre hemos querido acá tener la mayor apertura con todas las posiciones, ¿no? Yo creo que todas las posiciones son válidas, sobre todo considerando que ya terminó la campaña y ahora lo que toca es, por parte de los ciudadanos, fiscalizar al nuevo gobierno, y por parte de los la gente involucrada en la política, bueno, hacer sus mejores esfuerzos para propiciar que el país se una, ¿no?, y no se separe, ¿no? Seguramente en algunas cosas todos estaremos de acuerdo en unas, estaremos en desacuerdo en otras, pero yo creo que la democracia finalmente es eso: sentarnos juntos, conversar, hablar de nuestros pareceres y discutirlos. No sé si llegar a un acuerdo necesariamente, pero en todo caso tratar nosotros como peruanos de hacernos escuchar también, y esa es una de las metas que nos pusimos en Argolla TV cuando nacimos, ¿no? Darle voz a los ciudadanos, cualesquiera sea su ideología, ¿no? Sobre todo considerando de que todos en esta mesa somos demócratas, creemos en la democracia, creemos en el poder ciudadano. El poder ciudadano le ha dado la posibilidad a yo tengo mis dudas, con respecto a la elección realmente demócrata y a la elección correcta que ha tenido Castillo. Yo tengo mis dudas, es un tema personal, pero sí espero también realmente que se encuentre puntos de unión. A veces es complicado, sobre todo, como te digo, con el modelo que nos presentó y que va a tener Castillo. O sea, lamentablemente va a ser así. Yo siento que este señor va a morir en su ley, ¿no? Fernando, espero que haya puntos de concertación, puntos de unión, y que podamos salir juntos de esto. En realidad, ojalá sea, ¿no? Y que todos los que hicieron su bandera, Fujimori nunca más, y que no sé cuántas cosas hicieron y dijeron, ¿no? Que vamos a cambiar, que nueva constitución. Oye, perdóname, pero el grito de Chávez, muchos, y pregúntaselo a todos los venezolanos que te encuentres, a todos, pregúntale cómo empezó el gobierno de Chávez. Y el gobierno de Chávez empezó con ese grito: cambio de constitución. Ahí está, pues. Ahí está como están ahorita. Exacto. ¿No? Fernando. Entonces, todos solamente que espero que todos de su hashtag Fujimori nunca más apechuguen también cuando vengan, Dios no quiera, los malos tiempos con este señor Castillo, que yo no le tengo esperanza. Fernando, solamente un poco para conocer tus impresiones. Sí, un segundito, Gabriela. Antes de ayer se eligió la mesa directiva del Congreso. Lo que demostró de alguna manera que Pedro Castillo, ni su bancada, ni su partido manejan, ni van a poder manejar el Congreso en los siguientes años. ¿Eso no te da alguna esperanza de que pueda haber un equilibrio de poder y que efectivamente Castillo no se vuelva un Chávez
en el Perú porque no tiene a las Fuerzas Armadas. Es más, hoy día creo que las Fuerzas Armadas le hicieron un desplante al presidente Castillo, ¿no? Justo acaban de llegar nuestros corresponsales en el Congreso y hubo un desplante de las Fuerzas Armadas al presidente Castillo, me parece, o al presidente Sagasti fue. Bueno, fue a Sagasti, me dicen, ¿no? A Sagasti fue, ¿no? No, fue ambos, porque a Castillo, cuando Castillo llega, ni siquiera lo mira, ¿no? Es que no le deben de algo que no ha pasado con ningún presidente electo constitucionalmente. Ok, claro, Gabriela, bueno, según nos informan, gente que ha estado en la toma de mando en el Congreso, hemos tenido nuestros corresponsales hoy día de Argolla TV ahí, que bueno, dicen que no le correspondía todavía porque todavía no tenía la banda presidencial y oficialmente no había juramentado como presidente de la República. Vamos a ver, esa es la versión que tenemos. Pero la política son gestos, ¿no? Y dentro de los gestos en la política está justamente el que más allá de recibir la banda o no, finalmente, y tú lo sabes porque lo he dicho en más de una oportunidad, yo he sido muy crítica de algunos de los comentarios de Castillo, y el tema no va tanto por esto, sino de la política es esto, la política es gestos. Entonces, finalmente, la banda presidencial termina siendo un símbolo, pero el reconocimiento de las Fuerzas Armadas ante un presidente constitucionalmente reconocido, más allá de si Fernando o no esté de acuerdo, y que podemos discrepar, obviamente, en ello, y está justamente en un sistema democrático de la discrepancia, yo creo que es lo mejor. Más allá de eso, sí han habido algunos detalles, ¿no? El tema del desplante de Alba a Sagasti, el desplante de las Fuerzas Armadas a Pedro Castillo. La política es eso, y Fernando lo sabe bien, ¿no? Son gestos. Entonces, yo creo que esas cosas sí son importantes, pero también mencionar algunos detalles que es momento, Fernando, yo creo que más allá de hablar, de volver a tocar el tema del comunismo o del terruqueo, creo que es momento de empezar con la reconciliación del país, y tenemos que esperar a que se conforme el gabinete, tenemos que esperar a ver quiénes van a conformar el gabinete y darles la posibilidad, por lo menos, de demostrar durante los primeros días de cómo va a ser la gestión, parte de justamente también ser democráticos y no ser obstruccionistas, y más bien de permitir que el Ejecutivo pueda, por un tema de gobernabilidad, pero sobre todo porque vivimos en un país de crisis en el cual durante los últimos meses lamentablemente nos hemos visto como país divididos, ¿no? Entonces estamos en un proceso, como diría Hannah Arendt, de reconstrucción y reconciliación, en el cual justamente lo que toca es el perdón, pero el perdón no solamente a nivel personal, sino la reconciliación a nivel pública, ¿no? Y en ese sentido creo que sí es importante que todos los grupos políticos, y siempre lo he mencionado, aquellos que le dieron el voto de confianza a Castillo desde un inicio, sean los garantes de que no haya ningún tipo de desborde, pero que por el lado de la oposición tampoco haya un obstruccionismo como se vio en los últimos años con el fujimorismo, con Kuczynski y con Vizcarra. Efectivamente, yo creo que... Claro. Sí. Adelante, Fernando. Perdóname, solo una pequeña cosa. Dale. Me parece perfecto. Siento que debemos unirnos, debemos concertar. Pero como tú dices, la política son gestos. Y tener un gabinete, no lo sabemos todavía, lo vamos a saber mañana. Está bien. Vamos a adelantarnos un poquito a lo que podría ser. Hay que esperar, pero vamos a adelantarnos. Supongamos que tenga a Nájar de cabeza. En realidad, ¿no? ¿Perdón? No escuché. Bueno, supongamos que tenga a Nájar a la cabeza o qué sé yo, quién es más, solo Dios sabe quiénes pueden estar, solo Dios y Cerrón pueden saber quiénes pueden estar. Pero digamos que tú no crees que este gabinete busque el no voto de confianza, que el Congreso le diga no te voy a dar la confianza, porque y ya sería una, en la segunda lo disuelve. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué nos espera con Cerrón al lado? Ok, unámonos,
está bien, vamos, adelante como hermanos, peruanos. Pero ¿qué nos espera realmente de Castillo y Cerrón como dupla? Ese es el miedo, ese es el tema, ¿no? Y volver un poco, y más, por ejemplo, ahora en el mensaje, un ministerio más. ¿Qué significa un ministerio más? Más corrupción. Un ministerio más es más corrupción. Eso es. ¿Por qué no necesitamos un ministerio más? Entonces, nada, eso es. Sí, pues son detalles. Ojalá que me equivoque, pero no lo creo, sinceramente. Lo único que yo he dicho en estos últimos días, en estos temas, es todavía estamos en el mundo de la especulación, no tenemos, mientras que no tengamos ya un premier formado, un primer ministro o una primera ministra en funciones, todavía todo está, en general creo que en el tema del gobierno que nos espera, todavía todo está un poco en tinieblas, no tenemos nada claro, hemos escuchado un mensaje con generalidades y buenas intenciones, vamos a ver cómo se ejecutan finalmente. No es la primera vez que hemos escuchado un mensaje de la nación con muy buenas intenciones y seguramente muy buenas ideas, y seguramente también en los siguientes días, yo los invito en los siguientes días a seguir debatiendo acerca de qué es lo que nos espera para los siguientes años. Tenemos la suerte de tener a Gabriela, una ex candidata al Congreso, conoce el Congreso desde dentro, conoce al monstruo desde dentro. Tenemos a Fernando Romero, también que ha sido, como digo, parte del equipo de campaña de Alberto Bengolea, y seguramente también tiene algunos otros datos y conocimiento que ha adquirido en este tiempo ya siendo parte de una campaña política. Y tenemos, bueno, a César Bejarano y a Joshua y a todo el equipo de Argolla TV, que cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Y sus diferentes formas de pensar, pero creo que eso es lo que nos diferencia con respecto a otros medios. Todos los medios tienen más o menos el mismo discurso, tienen gente afín que se junta, se da la razón entre ellos. Acá nos podemos dar el lujo de discrepar y seguir siendo un equipo de gente que lo único que quiere para su país es que mejore, que los peruanos vivamos en igualdad, en fraternidad, vivamos que mejore nuestra calidad de vida, que mejore la educación, la salud en el futuro. Así que yo creo que eso nos une el Perú a nosotros, como digo, a diferencia de los medios digitales y de señales abiertas. Tenemos esa posibilidad de poder sentarnos a conversar y a discrepar en esta mesa, y ya seguramente más adelante también podrá ser en persona. Así que yo les agradezco nuevamente a todos. Perdonen, pero tengo que terminar la transmisión. Estamos ya casi 5 horas aquí en vivo. No sé si solamente me puedes dar dos segundos, Jaime, solamente para mencionar algo que me parece sumamente importante, sobre todo en el tema del Bicentenario, ¿no? Y es que justamente hoy que celebramos el Bicentenario, más allá de si tengamos discrepancias o no respecto a Castillo, el hecho de que tengamos a un presidente que viene justamente de un origen de excluidos y olvidados constantemente es algo históricamente importante, que te marca una pauta y que habría que decirle a Castillo: no olvide sus orígenes, no olvide las luchas que tiene y no olvide sobre todo a quienes, como él mismo lo ha dicho, han sufrido en sangre propia lo que es el olvido, la exclusión y la ausencia del Estado. Y sobre todo que no olvide el enfoque de género, la educación con inclusión y a las comunidades LGTBI, que justamente son las más golpeadas durante los últimos años. Totalmente de acuerdo, Gabriela. Con esto cerramos la transmisión, lo mencionó con Gabriela, yo particularmente totalmente de acuerdo con ella, sobre todo en el tema de las poblaciones excluidas como la población LGTB, que de verdad es una lástima que en este gobierno parece no vayan a haber hasta el momento, no lo sabemos, como digo, seguimos en el tema de la especulación, ojalá que en ese tema también reflexionen. Yo les agradezco a todos por haber estado hoy día aquí en la mesa de Argolla TV, virtual y personalmente, y los invito a los siguientes programas para poder seguir debatiendo sobre el tema. Muchísimas gracias a todos, y conmigo será hasta otra ocasión, otro programa de Argolla TV en vivo.